bienvenidos a nuestro programa de reflexiones Tiempo en Sion. No podría faltar este día recordar un evento bien importante en la historia. 31 de octubre de 1517, Martín Lutero. Dios lo usó a este hombre con esa valentía para desafiar el gran sistema religioso que había en ese tiempo de la Iglesia Católica y Apostólica Romana, como su nombre lo dice, que estaba sincronizada, estaba mezclada con políticas paganas en ese tiempo, donde se practicaba el sincretismo, porque habían agarrado las culturas romanas, habían agarrado toda esa forma, esa tradición de manipular, de subyugar al pueblo con las mentiras, porque habían ocultado las verdaderas escrituras. Déjame hablarte de este hombre, Martín Lutero. Era un monje agustino, un monje que su padre lo veía, el deseo del padre que quería que él fuera abogado, pero sin embargo él no quería ser abogado. Él sentía un fuerte llamado al ministerio monástico y se metió a ser un monje y allí se preparó. Y en el año de 1512 dice la historia que tuvo su doctorado en teología, y de allí en adelante él hizo muchas funciones como profesor de la Universidad de Wittenberg, de aquel pueblo. También fue el predicador de aquel lugar y cobró mucha fama, mucho auge. Pero fue hasta el año de 1517 que este hombre, dice la historia, que con unos clavos, con un martillo y con 95 tesis desafiando al sistema religioso para poder debatir teológicamente y demostrar que las doctrinas, que las enseñanzas que estaba dando la Iglesia Católica eran falsas porque no estaban en la Biblia. ¿Y qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? En ese tiempo la iglesia tenía un plan con una agenda satánica de poder recaudar fondos, recaudar dinero, y se habían propuesto el plan de enseñarle a la gente de que había un purgatorio, de decirle a la gente que tenían que comprar las indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Eran papeles que venían firmados, sellados, ya sea por el Papa, por los cardenales, por los sacerdotes, por líderes altos dentro de esa jerarquía, y le hacían creer a la gente que con ese papel los pecados, las penas de una persona iban a desaparecer o iban a reducirse en el purgatorio. Y el purgatorio, un lugar donde dicen donde los pecadores van a sufrir, y eso es una mentira. La Biblia no enseña eso. La Biblia solo enseña que hay dos lugares, que hay un cielo y que hay un infierno. No hay purgatorio, no hay limbo. La mayoría, digamos, de nosotros tal vez hemos crecido en la iglesia tradicional y eso es lo que nos enseñaron. Yo he sido una persona que yo crecí en la iglesia tradicional, pero Dios abrió mis ojos a través de su palabra. Déjame hablarte un poquito más acerca de los reformistas, pero déjame darte esta cita bíblica que la vamos a tomar como base. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjame hablarte un poquito acerca de qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos. Allí donde dice, sino transformaos. Esa palabra transformaos significa metamorfos en el original, metamorfosis, un cambio. Y gracias que nuestro idioma castellano es rico en sinónimos, esa misma palabra de cambios significa reformas, porque reformas son cambios que se dan a una estructura que ya había sido formada, pero porque había tomado un sentido equivocado y era necesario hacer una reforma.
En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos muchos hombres que Dios los utilizó, los levantó para traer reformas, ya sea a la nación, a su pueblo, para traer reformas a lo que era la casa del Señor, el tabernáculo, los sacerdotes. Por ejemplo, Dios levantó a Esdras, Dios levantó a Nehemías, Dios levantó al rey Josías, que trajo grandes reformas a las políticas y a toda la estructuración de la casa del Señor. Al rey Ezequías, Dios lo usó también como un gran reformador. Y ya no hablemos del Nuevo Testamento, que tenemos el más grande reformador, nuestro Señor Jesucristo, que trajo, que cambió la forma de la fe de los hombres. ¿Cómo los hombres los podemos acercar a Dios? ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús y no de los sacrificios. Un gran reformador en la historia, y todos los demás apóstoles. Hablemos de todos los que caminaron con Jesús y el apóstol Pablo, todas esas grandes personas que se esforzaron por la expansión de la predicación del reino de Dios, fueron personas que fueron parte de la reforma, porque las reformas siempre van a traer cambios. Pero fue en el tiempo cuando la religión, cuando la iglesia se comenzó a mezclar con el Estado romano bajo el emperador Constantino, cuando la iglesia se mezcló con la política, con el gobierno. Hay muchos que dicen que se casó con el gobierno. Y fue entonces cuando la iglesia absorbió muchas prácticas paganas de los romanos, asimiló mucho la cultura de los romanos, y de esa relación de la iglesia cristiana con el gobierno, con las políticas, con la influencia de ese imperio romano, nació la iglesia católica, apostólica y romana, que está formada por un sincretismo religioso de creencia de muchas cosas que no están conforme a la Biblia. Y esta iglesia montó un gran sistema, yo le llamo un sistema de gobierno, un sistema autoritario. ¿Por qué? Porque eran personas que hacían creer mentiras a la sociedad, manipulaban las sociedades, manipulaban los pueblos, subyugaban los pueblos con la mentira y no con la verdad. ¿Por qué? Porque habían ocultado las verdaderas escrituras, y las escrituras simplemente la podían tener supuestamente los líderes, los grandes líderes, los cardenales, pero no podía tenerla cualquier persona. Y ese era un gran problema que había en ese tiempo. Había una ignorancia, escaseaba la palabra en medio del pueblo. Pero un día, como te dije al principio acerca de Martín Lutero, Dios usó a este hombre para sacudir el sistema religioso de ese tiempo. Y fue ese día, el 31 de octubre del año 1517, que este hombre clavó esas 95 tesis, esos postulados, desafiando al sistema para poder debatir y demostrar que lo que la iglesia estaba enseñando era falso. Por eso aquí mismo, como leímos en Romanos capítulo 12 versículo 2, que dice: no los conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad de Dios. Cuando Dios ha formado una estructura, ha dado ya su palabra, ¿cómo es la iglesia del Señor? Y nosotros venimos y hacemos una mala interpretación de esa escritura y formamos otra doctrina, entonces a Dios eso no le gusta y estamos cayendo en herejías. Eso lo podemos traer a nuestro tiempo y podemos ver cuál es la iglesia del Señor. Muchas veces lo que hacemos no es una correcta exégesis de la palabra de Dios, más bien hacemos una eisegesis. ¿Y qué es una eisegesis? Es cuando nosotros ponemos nuestro propio pensamiento, nuestra propia opinión por encima del contenido de lo que ya dice la palabra del Señor. Y no podemos hacer esas cosas porque eso no le agrada al Señor. Déjame darte también ¿cómo podemos definir lo que es reforma? La reforma es la remoción o la abolición de todos los abusos que hay dentro de la iglesia, y es la reordenación de la misma para hacer las cosas conforme a lo que Dios ya ha establecido. Eso es una reforma.
es un cambio a una estructura que ya existía. Comenzó con un sentido correcto, pero alguien le cambió la dirección o le cambió el sentido. Muchas veces nosotros, y hoy vemos en nuestros tiempos, muchos problemas en las iglesias, mucha apostasía, doctrinas extrañas, doctrinas que no se apegan a la palabra de Dios. Este es un tiempo donde tenemos que estar bien conscientes de que estamos viviendo el tiempo de la apostasía, porque se escuchan muchas diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas que no están conforme a la palabra del Señor. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros estudiemos la palabra del Señor, nos metamos y que Dios nos dé sabiduría. Santiago dice que si alguien está falto de sabiduría, que se la pida al Señor, y Dios nos lo dará la sabiduría para no ser engañados en este tiempo. En ese tiempo la gente era muy engañada allá en ese lugar donde Martín Lutero tuvo que ir a clavar esas 95 tesis y desafiar a todo un sistema religioso que estaba engañando al pueblo de ese lugar. En esa catedral, en esas tablas de ese palacio, de esa iglesia, el palacio o iglesia, el castillo, como se llama, en las puertas de ese lugar de Wittenberg, en ese lugar, este hombre desafió, tuvo la valentía, ese valor de desafiar ese sistema que estaba en contra, ese sistema que engañaba a la gente, ese sistema que lo mantenía a la gente en ignorancia. Y esas 95 tesis fueron reproducidas por toda Alemania, porque en ese tiempo se estaba comenzando la imprenta. Todo el mundo se dio cuenta del pensamiento de este monje, del pensamiento de Martín Lutero, y eso causó un gran daño a la iglesia y causó que Martín Lutero fuera perseguido por la iglesia. Lo excomulgaron a él y a otros por volverse en contra del sistema religioso. Por volverse en contra, lo sacaron de la iglesia. Es muy importante hacer honores a la historia, a hombres como Martín Lutero, a personas en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a personas que en la historia han traído orden a la casa del Señor. Es de hacer honor y renombre a aquellos mártires, a aquellas personas que han guardado la sana doctrina, que se han cuidado de la contaminación, que se han cuidado de no entrar en el sincretismo religioso, que se han cuidado de no ser parte del mundo de las herejías. Hay que hacer honores a esas personas en la historia. Hay que hacer honores a los hombres del día de hoy, a hombres que no se han dejado contaminar sus corazones, sus mentes, no se han dejado influenciar por doctrinas engañosas, no se han dejado influenciar por apostasía dentro de sus vidas. Hay que hacer honores a esas personas, a esos líderes que se han mantenido firmes, que Dios los ha conservado, porque Dios siempre mantiene un remanente. En la historia Dios siempre ha mantenido un remanente. En el Antiguo Testamento vemos cuál era el remanente que Dios tenía con su pueblo. También en el Nuevo Testamento hay remanente. El tiempo de ahora hay un remanente. Dios tiene un remanente y cuida de cada uno de nosotros. Así es que le hacemos renombre al día de la reforma, a ese hombre que Dios usó como Martín Lutero, y posteriormente vinieron otros hombres después que fueron reformistas a la iglesia en diferentes edades. Esto que estamos hablando de Martín Lutero sucedió en la Edad Media, y así sucesivamente hubieron otros más reformistas. También este día 31 de octubre, no le quiero dar mucho énfasis a esto, pero sabemos que es un día donde el enemigo, donde Satanás usa a personas en la celebración de las fiestas de Halloween, que eso es satánico. Eso de celebrar Halloween como cristianos, nosotros lo sabemos muy bien, es satánico, son fiestas paganas. No podemos decorar la casa con cosas de Halloween. ¿Por qué? Porque son puertas de demonios. Mucha gente lo hace por ignorancia, algunos lo hacen por conocimiento. El que hace eso levanta altares satánicos sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque le abre puerta, le abre ventana a demonios. Y no es que queremos ser exagerados con lo que decimos, es que es la verdad.
Eso es lo que sucede cuando una persona forma parte de lo que son estas fiestas paganas. Así es que, y no solo eso, posteriormente ya sabemos lo que hay después del 31 de octubre en lo que es América, todo lo que es América Latina. 1 y 2 de noviembre existe la celebración al Día de los Muertos. Otra práctica pagana que no se tendría que hacer. Así que como cristianos vamos a reflexionar en eso. No le voy a hacer mucho énfasis en eso, porque creo que como hijos de Dios y como conocedores de la palabra, de eso ya tenemos que estar bien conscientes de que eso no le agrada al Señor. Así es que donde quiera que estás, te bendigo. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo programa en Tiempo de Sion. Bendiciones.